La repetición, un ensayo de psicología experimental, por Søren Kierkegaard. 2. Parte 1. 1. En los árboles silvestres son las flores las que despiden un aroma delicioso. En los de cultivo son los frutos los que huelen bien. Flavio Filóstrato el Viejo, Heroica. Todo el mundo sabe que cuando los eléatas negaron el movimiento, Diógenes le salió al paso como contrincante. Digo que le salió al paso, pues en realidad Diógenes no pronunció ni una sola palabra en contra de ellos, sino que se contentó con dar unos paseos por delante de sus mismas narices, con lo que dejaba suficientemente en claro que los había refutado. Algo semejante me ha acontecido a mí mismo, por cuanto hacía ya bastante tiempo que me venía ocupando, especialmente en determinadas ocasiones, el problema de la posibilidad de la repetición y de su verdadero significado. Si una cosa pierde o gana con repetirse, etc. Hasta que un buen día se me ocurrió de repente la idea de preparar mis maletas y hacer un viaje a Berlín. Puesto que ya has estado allí una vez, me dije para mis adentros: podrás comprobar ahora si es posible la repetición y qué es lo que significa. En mi propia casa y dentro de las circunstancias habituales, me sentía como estancado en torno a este problema, que, por cierto, dígase lo que se quiera sobre el mismo, llegará a jugar un papel muy importante en la nueva filosofía, porque la repetición viene a expresar de un modo decisivo lo que la reminiscencia representaba para los griegos. De la misma manera que estos enseñaban que todo conocimiento era una reminiscencia, así enseñará también la nueva filosofía que toda la vida es una repetición. Leibniz ha sido el único filósofo moderno que lo ha barruntado. Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario, porque lo que se recuerda es algo que fue, y en cuanto tal se repite en sentido retroactivo. La auténtica repetición, suponiendo que sea posible, hace al hombre feliz, mientras el recuerdo lo hace desgraciado. En el caso, claro está, de que se conceda tiempo suficiente para vivir y no busque, apenas nacido, un pretexto para evadirse nuevamente de la vida. El pretexto, por ejemplo, de que ha olvidado algo. Un autor ha dicho que el amor recuerdo es el único feliz. Esta afirmación, desde luego, es muy acertada, con la condición de que no se olvide que es precisamente ese amor el que empieza siendo la desgracia del hombre. El amor repetición es, en verdad, el único dichoso, porque no entraña, como el del recuerdo, la inquietud de la esperanza, ni la angustiosa fascinación del descubrimiento, ni tampoco la melancolía propia del recuerdo. Lo peculiar del amor repetición es la deliciosa seguridad del instante. La esperanza es un vestido nuevo, flamante, sin ningún pliegue ni arruga, pero del que no puedes saber, ya que no le has puesto nunca, si te cae o sienta bien. El recuerdo es un vestido desechado, que por muy bello que sea o te parezca, no te puede caer bien, pues ya no corresponde a tu estatura. La repetición es un vestido indestructible que se acomoda perfecta y delicadamente a tu talle, sin presionarte lo más mínimo y sin que, por otra parte, parezca que llevas encima como un saco. La esperanza es una encantadora muchacha que irremisiblemente se le escurre a uno entre las manos. El recuerdo es una vieja mujer todavía hermosa, pero con la que ya no puedes intentar nada en el instante. La repetición es una esposa amada, de la que nunca jamás llegas a sentir hastío, porque solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no de las cosas antiguas, cuya presencia constituye una fuente inagotable de placer y felicidad. Claro que para ser verdaderamente feliz en este último caso, es necesario no dejarse engañar con la idea fantástica de que la repetición tiene que ofrecerle a uno algo nuevo, pues entonces le causará hastío. Para poder esperar y recordar se necesita juventud, pero quien desea la repetición ha de tener, sobre todo, coraje. El que solo desea esperar es un pusilánime, el que no quiere más que recordar es un voluptuoso.
pero el que desea de veras la repetición es un hombre, y un hombre tanto más profundo cuanto mayor sea la energía que haya puesto en lograr una idea clara en su significado y trascendencia. En cambio, el que no ha comprendido que la vida es repetición y que en esta estriba la belleza de la misma vida, es un pobre hombre que ya se ha juzgado a sí mismo y que no merece otra cosa mejor que morirse en el acto, sin necesidad de aguardar a que las parcas corten el hilo de sus días. Pues la esperanza es un fruto sugestivo que no sacía, el recuerdo un miserable viático que no alimenta, mas la repetición es el pan cotidiano que satisface con abundancia y bendición todas nuestras necesidades. Cuando se ha calumniado la navegación por el mar de la vida, deberá mostrarse si se tienen ánimos para comprender que la vida es una repetición, e igualmente si se encuentra placer en gozarla en ese sentido. Quien no esté de vuelta de esa navegación antes de comenzar a vivir, jamás logrará vivir de veras. Jamás logrará vivir de veras. Quien esté de vuelta y se sienta hastiado o sencillamente harto, demuestra bien a las claras que poseía una naturaleza anormal. Por el contrario, el que elige la repetición, ese vive de veras. No anda, como los niños, a la caza de las mariposas, ni tampoco poniéndose de puntillas, se queda extasiado en la contemplación de las maravillas del mundo, porque las conoce de sobra. Ni se está sentado como una vieja, junto a la rueca en que se tejen los recuerdos. No, nada de esto. Nuestro hombre avanza sereno y sigue su camino, contento con ejercitar la repetición. ¿Qué sería, a fin de cuentas? ¿Qué sería, al fin de cuentas, la vida si no se diera ninguna repetición? ¿Quién desearía ser nada más que un tablero en el que en tiempo iba apuntando a cada instante una breve frase nueva o el historial de todo el pasado? ¿O ser solamente como un tronco arrastrado por la corriente de todo lo fugaz y novedoso, que de una manera incesante y blandengue embauca y debilita el alma humana? El mundo, desde luego, jamás habría empezado a existir si el Dios del cielo no hubiera deseado la repetición. Porque entonces, una de dos, o Dios había seguido los planes fáciles de la esperanza, o se había contentado con evocar todas las cosas en su memoria, conservándolas en el recuerdo. Pero Dios no hizo ni lo uno ni lo otro, por eso hay mundo y subsiste gracias a que es cabalmente una repetición. La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia. El que quiere la repetición ha madurado en la seriedad. Este es mi firmísimo criterio particular, en virtud del cual opino, además, que la seriedad de la vida no consiste de ninguna manera en estarse cómodamente sentado en un sofá y escarbarse los dientes con un palillo, al mismo tiempo que se es, por ejemplo, abogado del Estado. Ni tampoco en pasearse ensimismado por las calles y ser, como ejemplo de otra profesión, jerarquía de la Iglesia. En este sentido, de falta de seriedad en la vida, daría lo mismo que se fuera caballerizo de las cuadras reales. Todas estas cosas son, a mi juicio, una pura broma, y a veces, en cuanto a tal broma, bastante pesada. El amor recuerdo es el único feliz, ha dicho un autor. Por cierto que este autor, en cuanto yo lo conozco, es con frecuencia bastante insidioso. No porque afirme una cosa y piense otra, sino en cuanto fuerza el pensamiento hasta el extremo y le confiere una prioridad absoluta, de tal suerte que si el lector no lo capta con la misma energía, puede comprender lo dicho en un sentido muy diverso. Esta afirmación suya está hecha de modo que quien la lee por primera vez se siente fácilmente tentado a considerarla exacta en su literalidad, olvidando por completo que lo que el autor ha querido expresar con ella es cabalmente la forma de la más profunda melancolía, hasta tal punto que tan honda tristeza, concentrada en una sola frase dialéctica, no ha podido encontrar mejor expresión. Hace poco más o menos un año que empecé a interesarme verdaderamente por un joven con el que ya antes me había relacionado con cierta frecuencia. Siempre me habían atraído, casi seducido, su bello aspecto exterior y la expresión espiritual de su mirada. El mismo modo brusco de mover la cabeza y una singular arrogancia en todas sus actitudes
me llevaron al convencimiento de que se trataba de una naturaleza especialmente profunda y complicada, de la que se podía sacar mucho partido. De otro modo, una marcada inseguridad en todos sus modales delataba que el muchacho se encontraba en esa encantadora edad en la que comienza a anunciarse la madurez del espíritu, así como en un periodo mucho más temprano la madurez del cuerpo se anuncia y manifiesta con los típicos cambios de la voz. Con ayuda de mis descuidadas y divertidas maneras de hombre habituado a las tertulias de café, logré hacer que también él se sintiera atraído hacia mí, frecuentara mi trato y viera en mí un verdadero confidente. Con los 1000 recursos de mi conversación, lograba fácilmente que la melancolía encerrada en su espíritu se desbordase de la forma más violenta y apasionada. En este papel de confidente me consideraba como un Farinelli que con sus artes arrancaba al enajenado rey del lóbrego escondijo de su melancolía. Claro que como mi amigo era aún joven y flexible, esta operación no exigía por mi parte mayor esfuerzo. Así estaba nuestra relación cuando el muchacho, hace de esto aproximadamente un año, según dije antes, se presentó un día en mi casa totalmente fuera de sí y emocionadísimo. Su actitud era más enérgica que de ordinario, su aspecto físico todavía más hermoso y sus grandes ojos brillantes querían como salírsele de las órbitas. En una palabra, parecía un iluminado, transfigurado por la emoción que le dominaba. Cuando me explicó que estaba enamorado, no pude por menos que pensar que, necesariamente, tenía que ser muy dichosa la joven que era amada con tanta intensidad y arrebato. Lo de su enamoramiento, según sus propias palabras, era un hecho bastante antiguo, pero había creído oportuno no descubrírselo a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ahora, en cambio, ya no había ninguna razón para seguir ocultándolo, puesto que acababa de conseguir el cumplimiento de sus deseos más ardientes. Esto es, acababa de declararle su amor a la muchacha y había comprobado que ésta le correspondía con la misma moneda. Aunque yo, conforme a mis inveterados hábitos, solo suelo sentirme inclinado a ser mero espectador de la vida de los demás hombres, en el caso de este joven no me fue posible en absoluto comportarme de tal manera. Creo, por más que la idea les parezca a muchos descabellada, que un joven profundamente enamorado es un espectáculo tan bello que la alegría de contemplarlo le hace olvidar a uno todas sus dotes de pura observación. Se puede afirmar, en general, que las emociones profundas de la naturaleza humana le dejan a uno desarmado para jugar el papel de simple espectador. Solamente se desea representar este papel en aquellas circunstancias en que tales emociones son reemplazadas por una cierta vacuidad sentimental, o cuando se disimulan bajo la capa de la coquetería. Si un hombre, por ejemplo, contemplara como testigo oculto a otro hombre en el momento en que éste hacía su oración con todo el fervor de su alma, ¿cómo podría el primero ser tan desnaturalizado que se sintiese a gusto con el papel de mero espectador? ¿No sería entonces lo más humano que también él se sintiera un poco conmovido y absorto por los efluvios luminosos de la actitud piadosa del orante? Por el contrario, si vamos a la iglesia y oímos de un sacerdote declamar un sermón bien estudiado, en el que con insistencia machacona y rebuscada entonación, sin que el auditorio de la comunidad parroquial se lo pida, no hace más que declarar que lo que predica es el meollo y expresión de la fe sencilla, algo que no tiene nada que ver con los afiligranados estilos oratorios, sino algo que él cabalmente ha encontrado en la oración y que, según sus mismas palabras, y sin duda por poderosísimas razones, en vano fue a buscarlo en la poesía, el arte y la ciencia. Entonces, desde luego, recurrimos al microscopio sin el menor escrúpulo de conciencia. Procuramos que nuestros oídos no se emboten con semejantes ruidos y ejercitamos despiadadamente la crítica más severa, sopesando cada sílaba y cada palabra.